En Capital, ciudadanía, educación y cultura en tiempos de pandemia. Bienvenidas y bienvenidos a Audiencias Capital. Gracias por estar aquí con nosotros. Con nuestro invitado del día de hoy, el defensor de audiencias nos invita a conocer cuáles serán las novedades más importantes de nuestra programación en estos primeros meses del 2021, un año signado todavía por la pandemia del COVID-19. La conversación de hoy está relacionada con la del pasado 8 de enero, cuando tuvimos como invitados a la gerente y al director operativo de Capital. En general, los grandes logros tienen que ver con los retos que, por supuesto, dejó la pandemia en la industria de las comunicaciones y en la industria de los medios en general. A pesar de las adversidades, en Capital reconocemos el aprendizaje adquirido para seguir adelante. Le estamos apostando a una generación de contenidos que tenga la más alta calificación. Para garantizar la calidad en cada uno de los contenidos y producciones con proyección al futuro. Creo que se abrieron las puertas y se agilizó muy rápido la forma en que podemos integrar a las audiencias en la producción y en los diseños de los contenidos. Porque es importante que la audiencia conozca el propósito de Capital. Contenidos que les sirvan a las entidades para llegar a la ciudadanía y para trabajar con la ciudadanía de la mano para fortalecer su mensaje institucional. Como un bien público de la ciudad para los ciudadanos. Y también nuestro encuentro de hoy, a su manera, continúa el diálogo sobre Mesa Capital, la franja de opinión que la semana pasada nos presentaron Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral MOE, y Santiago Rivas, quien en 2020 presentó y dirigió el programa Puntos Capitales. Hoy ese diálogo continúa para conocer en detalle la programación que veremos de lunes a viernes entre las 7 de la mañana y las 12 de la noche, conforme a la llamada parrilla de programación que nos presenta Luis Carlos Urrutia, quien es el coordinador de programación de Capital. Entiendo, Luis Carlos, que cuando se construye esa llamada parrilla de programación, pues se tiene en cuenta la visión y la misión que Capital como sistema de comunicación pública se ha dado a sí mismo. Recordemos brevemente cuál es esa misión y esa visión de Capital como un medio público en Bogotá región. El nuestro es de servicio público enfocado en los componentes de ciudadanía, cultura y educación. Entonces, cualquier contenido que tú veas en Capital debe responder a uno de esos tres ejes o posiblemente a más de uno. Es el norte nuestro, digamos que es el criterio de selección. Es importante decir que, por supuesto, no es el coordinador de programación quien decide cuáles son los contenidos que se hacen. Soy un eslabón más de la cadena. Por eso no tengo que lidiar con que me llegue un programa y yo diga, no, esto no va al aire, no puede ir al aire. Porque antes ha habido otros filtros que me permiten saber que los contenidos que recibo son pertinentes para el canal. No va a ocurrir que haya un contenido que vaya en detrimento de los ejes antes mencionados. Entonces lo que yo hago es tomar esa programación que ya está hecha, contenidos que ya están producidos en un mayor porcentaje. Digamos que hay canales que tienen muchísimas adquisiciones. El nuestro tiene algunas, pero gran parte de sus contenidos son contenidos producidos o coproducidos por nosotros mismos. Entonces lo que hago es ver ese inventario y definir cuál es la mejor manera de proyectárselos a las audiencias. Recordemos antes de avanzar en el tema entonces los llamados ejes. Eje número 1. Cultura. Cultura. Eje número 2. Ciudadanía. Ciudadanía. Y eje número 3. Educación. Educación. Cultura, ciudadanía y educación. Quizá el que amerite un poco más de explicación es este de ciudadanía. Cuando estamos hablando de ese eje, estamos pensando ¿en qué, Luis Carlos? En que el televidente reciba una serie de contenidos que dan cuenta de cómo
los ciudadanos habitan la ciudad, habitan el mundo, son conscientes de su papel que deben jugar en la ciudad y en la sociedad, ¿cierto? Eso está, Carlos, absolutamente relacionado con la reflexión que le genera ver un contenido de televisión. La televisión es, por supuesto, ontológicamente diversión. Si yo llego ante un contenido y no me divierte, no me engancha, simplemente con mi control remoto sigo buscando otras opciones. Cierto que me hablen, que tengan sentido para mí. Pero hay canales donde eso no es lo único. El nuestro es uno de ellos. El nuestro es, claro, yo te divierto y es mi reto, pero además te doy contenidos que te formen como ciudadano, que te formen como persona, que te den elementos culturales que te enriquezcan. Entonces, creo que la magia está allí. La magia está en que los contenidos bien hechos no tienen que autoproclamarse como este es un contenido ciudadano o este es un contenido cultural. No, son su esencia, pero digamos que están vestidos a través de unas narrativas que nos permiten disfrutar ese contenido. La combinación de cultura, de ciudadanía y de educación, esa combinación de esos tres ejes me permite que toda la programación de Canal Capital esté concebida al servicio de la construcción de una sociedad genuinamente democrática y de un Estado social de derecho conforme a el diseño que se hizo de este país en la Constitución de 1991, Luis Carlos. Así es, Carlos. Digamos que ese tema, soy consciente de que lo tienes muy claro y efectivamente permea nuestros contenidos. Yo creo que eso no hace que los productores, cierto, que quienes generan programas de televisión al interior del canal o externos que son contratados para hacer programas de televisión con nosotros, digamos que posiblemente no tienen ese norte o no, cada vez que están produciendo un programa no son absolutamente conscientes de que para allá van. Pero la definición de esos contenidos, haber definido que se hacen a través de una convocatoria, de un llamado a casas productoras que nos presenten proyectos culturales, ciudadanos o de educación, digamos que allí ya está garantizado ese componente, de que los contenidos que van a hacerse dan cuenta efectivamente de esa construcción de ciudadanía. Luis Carlos, cuando tengo Estado Social de Derecho, democracia, ciudadanía, ciudadano, servicio público y Bogotá región, eso me está poniendo casi que los límites en los cuales yo confino, por utilizar la palabra, toda la parrilla de Canal Capital, jugando con todas esas fichas como de ajedrez. De acuerdo. Son los ingredientes, si lo planteas de manera adecuada, son los ingredientes que tenemos para hacer una receta, un plato que creo que es gourmet, ¿cierto? Para aquellos que esperan una buena televisión, una buena diversión que construya. Esos ingredientes, cada uno se va construyendo con cada una de las áreas encargadas de producir ese tipo específico de contenidos. De tal manera que al frente de todos los contenidos ciudadanos hay un grupo de trabajo, los educativos igual y los culturales igual. Son como, digamos, tres grandes grupos de trabajo que le van echando a la olla esa programación específica. De acuerdo, sí, es un plato que se hace a varias manos, efectivamente, y con mucha preparación, con mucha antelación. Posiblemente lo que se hace en programación es definir como el tiempo de cocción o el nivel en que tiene cada uno de los platos, en qué momento debe entrar al paladar de nuestro televidente. Un asunto importante, digamos que los equipos no necesariamente se dedican uno a hacer educación, otro cultura y otro ciudadanía, sino que en medio de su trabajo, digamos que toman elementos de aquellos. En muchos proyectos, digamos que los elementos son mucho más efectivos o mucho más claros ante el espectador. Otras veces no ocurre así. Pero efectivamente todos tienen ese mismo norte. Incluso los contenidos deportivos, por ejemplo, que
En 2020, en virtud de las complicaciones del confinamiento, los deportes, digamos que se vieron altamente afectados, ¿cierto? Y Capital ha sido el canal que por excelencia ha mostrado el acontecer deportivo de la ciudad. Digamos que esperamos retomar poco a poco ahora en 2021, ¿cierto? Ya están en negociaciones posibilidades de tener en pantalla algunos campeonatos que han estado normalmente en nuestra parrilla y esperamos que sea así. Pero todos los contenidos, como tú lo planteas, tienen ese sabor, tienen ese cariz. Todo, sabes, cuando tú llegas a Capital, sabes qué tipo de plato vas a encontrar, qué tipo de contenido vas a encontrar. En un momento, el coordinador de programación, Luis Carlos Urrutia, conversará con el defensor de audiencia sobre qué retos plantea para la parrilla de programación de Capital el hecho de que nos definimos como un sistema de comunicación para Bogotá región y la necesidad de responder a audiencias diversas, siendo fieles al ciudadano, a la educación y a la cultura. Nuestro invitado hoy es Luis Carlos Urrutia, el coordinador de programación de Capital. Luis Carlos, cuando se está armando toda la parrilla de programación de Canal Capital y se tiene en mente que este es un medio público al servicio de Bogotá región, esa definición, esa concepción de que estamos en la Bogotá región, ¿qué obligaciones impone? ¿Qué cosas deja por fuera? ¿Y cuáles definitivamente tienen que estar en la programación? Digamos que nuestro norte es el ciudadano, la ciudad, la región. No todos los contenidos efectivamente dan cuenta de ello, pero sí es un tema que es recurrente en los contenidos que producimos. Y allí, digamos que date cuenta que ha aparecido mucho el ciudadano como copartícipe, como coproductor, como una persona que está en capacidad de generar contenidos bajo unas características que el canal les brinda para hacer programas que dan cuenta de su cotidianidad, de lo que significa estar en Bogotá, de lo que significa estar en confinamiento, de cómo poco a poco empezamos a relacionarnos con la ciudad y con la sabana, con nuestra región. Otro aspecto fundamental es en no ser vocero necesariamente del distrito o de la alcaldía, ¿cierto? Nosotros tenemos una relación, por supuesto, absolutamente fraterna, somos parte de un ecosistema de la ciudad, de la región, pero eso no quiere decir que somos la voz de la alcaldía. Y creo que es un asunto importante, es una apuesta que está haciendo el canal que creo que es novedosa. Digamos, cuando yo llegué al canal, de alguna manera uno cree que los canales regionales terminan siendo siempre eco de sus gobernantes. Aquí la apuesta es una apuesta de simbiosis, de cercanía, pero de independencia, de tener la capacidad de decir cuándo nos acercamos a dar un contenido, cuándo estamos en capacidad de hacer crítica y sobre todo de darle también voz a la ciudadanía y a otras perspectivas. Luis Carlos, entremos entonces en materia ya después de esta aproximación conceptual a cómo se arma una parrilla de programación. Entremos a cosas prácticas, porque estamos en un mercado muy competitivo, pero estamos ante el reto de responder a muy diversos tipos de audiencias. Gente que tiene hábitos en muy diferentes horarios de consumo de televisión. Gente que tiene intereses específicos y que busca satisfacer necesidades
de información, de formación, de entretenimiento, según muchas variables. Teniendo en cuenta como estas últimas cosas que estoy mencionando, entonces todas esas fichas del ajedrez, cómo se empiezan a distribuir en esas 24 horas y en esos 7 días de la semana. De acuerdo, esa es la complejidad, digamos que creo que acabas de resumir como cuál es la esencia al momento de armar la parrilla, que es lo que uno tiene que tener en cuenta. Lo primero es saber qué tipo de canal es el que uno tiene, ¿cierto? Hay canales que son temáticos. Tú sabes que hay canales, por ejemplo, que son enteramente de películas. Y siendo así, sabes qué tipo de películas dan, ¿cierto? Hay unos que son infantiles, hay otros que dan películas de acción, hay otros que dan drama, qué sé yo. Y hace parte de ese universo de canales de la competencia. Claro, hace unos años teníamos 3 canales y era muy fácil o digamos que la apuesta era mucho más efectiva en cuanto a voy a tener unas audiencias cautivas. Ahora tenemos a muchos canales y no solamente en televisión, digamos que en la red tú encuentras a nivel digital muchas opciones o incluso contenidos que no están con una programación, sino que son a destajo. ¿Tú qué quieres ver? Lo buscas y lo ves, ¿cierto? Es como la tendencia. Pero hay muchas personas que siguen viendo televisión y digamos que ese es nuestro nicho principal. Y también traer a las personas que pueden tener un pie en cada uno de los lados. El nuestro es un canal generalista. Entonces, tenemos diferentes tipos de contenidos y diferentes tipos de audiencias. Mira que lo más complejo resulta, efectivamente, Carlos, es en qué momento defino que la parrilla, que nuestra pantalla haya unos contenidos infantiles y cómo se hace el tránsito para que después pasemos a unos contenidos periodísticos y después tener contenidos de opinión o contenidos de ficción. Creo que lo más complejo, insisto, resulta en definir cuál es el espacio más adecuado para cada uno de ellos. Y valga decir que Eureka Aprende en Casa, que es la apuesta nueva que tiene Capital, ¿cierto? Que empezó siendo Aprende en Casa en 2020, pero que en 2021 se convirtió en enero, en el 18 de enero, en Eureka Aprende en Casa con unos contenidos muy particulares, con producciones nuestras, con cápsulas que interpelan a los diferentes grupos etarios de chicos. Eh, digamos que antes no teníamos en el canal una apuesta infantil fuerte. Ahora sí, digamos que bajo esta administración ya sabemos que ese contenido de traer cultura, ciudadanía y educación con contenidos infantiles es una apuesta muy grande que incluso, digamos que es posiblemente la apuesta más importante del canal. La idea es que se convierta en un canal completo nuestra apuesta de televisión infantil. Entonces, claro, si yo sé que tengo mi parrilla de 24 horas y tengo unas franjas de 3 horas diarias de programación, el espacio natural es efectivamente el que tiene. De 7 a 10 de la mañana emitimos nuestros contenidos infantiles y tenemos una réplica, un espejo de 2 a 5 de la tarde. ¿Por qué? Porque o digamos que es muy extraño que una persona esté todo un día viendo un mismo canal, ¿cierto? Entonces, una de las apuestas grandes que se hace en programación es hacer programación espejo, y es como cada cuánto puedo yo repetir un contenido, cuánto cuándo tiene sentido que un contenido que yo tuve a tal hora pueda ir al otro día o semanas atrás, o semanas más adelante, perdón, o meses más adelante o años más adelante, cuáles contenidos, digamos que son perdurables o cuáles son efímeros y deben estar atados a un momento específico. Un noticiero, por ejemplo, no tiene sentido que yo te lo emita al siguiente día, pero un programa de opinión sí. Y el programa de opinión que estamos empezando, Mesa Capital, ¿cierto? Que ya nuestros televidentes están conociendo gracias a tu programa antes de que salga al aire, digamos que nos permite eso, nos permite posiblemente pararnos en un día de la semana y hacer un contenido que esté ligado a lo que ocurrió ese día o a lo que ocurrió la próxima semana y tenga sentido nuevamente a las 11 de la noche y una réplica a las 5 de la tarde del siguiente día. Sigue estando muy fresco, sigue teniendo sentido. Hay otros que no. Y así poco a poco se va armando la parrilla. ¿Qué tengo? Contenido infantil, tenemos noticias, tenemos contenidos de opinión, tenemos unas ficciones. Poco a poco, mi apuesta, Carlos, en el canal, digamos que el reto que
que me impuse y qué es lo que quiero lograr, está en que las audiencias de Capital, cada vez más crecientes, esperamos que cada vez se sumen más personas, poco a poco se aprendan como cuál es nuestra parrilla, ¿cierto? Claro. Que sepan, a tal hora, esta es la hora de contenidos infantiles. A esta hora empieza la opinión. Entonces, vamos recabando porque ya nos has ido describiendo algo de ese mapa general. De 7 a 10 de la mañana, de lunes a viernes, viene Eureka Aprende en Casa, diferenciando grupos de niños, jóvenes y más pequeñitos, de Exacto. 7 a 10 de la mañana. Esto se repite en lo que tú llamas espejo de 2 a 5 de la tarde. Después de Eureka viene de 10 a 12 del día, ¿qué es lo que estamos viendo ahora? Estamos viendo Capital en Línea, que es un programa tipo magazine donde se nos habla de cosas que ocurren en la ciudad, en la Bogotá región, ¿cierto? Entonces se aborda, cada día se aborda una temática particular. Entonces puede ser que un día se hable del Tejo y se explore desde diferentes facetas, ¿cierto? Como en cuáles localidades o en cuáles municipios se juega Tejo, como cuáles son los hitos de los lugares de juego en la ciudad, o que una persona experta en Tejo esté en capacidad de explicarnos de qué va el juego, ¿cierto? Pero al otro día vas a encontrarte con la exploración de las panaderías, por ejemplo, de lo que significa el consumo de pan para nosotros, lo importante que resulta encontrar cuántas panaderías puede haber en un barrio, cómo se prepara el pan, no sé, la receta de los liberales, ¿me entiendes? Entonces, desde diferentes ópticas se va construyendo un relato que resulta muy interesante y que se entrevera además con información que resulta útil para los ciudadanos. Entonces, puede que se hable de, no sé, de restricciones a la movilidad, como en las circunstancias en que estamos, o en noticias que de alguna manera pueden ser desarrolladas más tarde. Continuamos hablando con Luis Carlos Urrutia, coordinador de programación de Capital. Entonces, en la franja de 10 a 12, prácticamente lo que uno va a conocer es a un canal que se está metiendo, Luis Carlos, en la vida de la ciudad, en aquellas cosas que, digamos, no van a aparecer por definición en el noticiero. Es decir, casi que todo lo que no es noticia, pero es la vida viva de esta ciudad, va a aparecer ahí. Mira, uno como bogotano se sienta frente al televisor y se siente identificado con este programa. Digamos, a través de un relato cercano y del abordaje de los temas, las 2 horas te pasan aprendiendo de tu ciudad o repasando cosas que ya sabes, a través de un formato cercano que te habla, digamos, que tiene que ver contigo. Entonces, es muy efectivo y creo que hace un muy buen tránsito, digamos, después de pasar de los niños, a hablar con otras audiencias. Este es un programa dirigido a un público familiar, digamos que nos ha funcionado muy bien, y en 2021 digamos que tendrá nuevos desarrollos. Entiendo que va a haber un noticiero a las 7 de la noche, que se va a licitar, está en un proceso de licitación y demás. ¿Y qué pasa entre 5 y 7 de la noche? Bien, digamos que después de Capital en Línea viene nuestro noticiero, ¿no? Que es un noticiero que está todos los días, de lunes a viernes, entre 12 y 2 de la tarde, de 12 del día y 2 de la tarde. Es el espacio que hemos tenido durante 2020, lo tuvimos con espacios de noticias. Viene la réplica, como bien hemos hablado, de los programas infantiles, y a las 7 esperamos tener, efectivamente, si la licitación se concreta, que esperamos sea así, nuestro contenido de noticiero local de 7 a 8 de la noche. Entre 5 y 7 de la noche es muy interesante lo que pasa, Carlos, porque estamos nuevamente con un grupo familiar. Habíamos pasado nuevamente a niños a las 2 de la tarde. Aquí recuperamos las audiencias familiares a través de unos contenidos diversos que dan cuenta de cultura.
de cultura y de ciudadanía, ya no tanto de educación, si bien digamos que sí hay elementos allí. En particular, la franja de 6 a 7 se volvió nuestro prime. Digamos que es el horario en que más estamos siendo vistos. De 6 a 7. De 6 a 7. Y es muy interesante, posiblemente tenga que ver con qué está emitiendo la competencia y que llegan buscando, digamos que el zapping, o sea, las personas que están ante el televisor, digamos que varios de los canales están conectados con el programa del presidente, ¿cierto? Entonces, claro, tiene su buena audiencia, pero hay muchas personas que simplemente buscan alternativa y en nosotros la encuentran. Es lo que ha ocurrido, digamos que está consolidándose ese espacio, y mira que allí es donde vamos a tener los estrenos desde marzo hasta julio, estrenos de las convocatorias que hicimos en 2020. Entonces, eso nos pinta además el mes, porque es importante cuando tú tienes un canal privado, digamos que puedes emitir 200 capítulos de una novela, digamos que tienes a la audiencia cautiva, si les gusta ese contenido efectivamente. A nosotros nos toca tenemos series de 10, 12 capítulos, 13 capítulos. ¿Cómo hacemos para ofrecérselos de la mejor manera a nuestras audiencias? Y hemos descubierto que es pintando los meses. Entonces, en marzo vamos a tener contenidos de ficción sobre el confinamiento. Entonces, esa es nuestra esencia en ese mes. En abril vamos a tener contenidos de arte y cultura. Entonces, nuestro vestido del mes nos recuerda, si bien tenemos contenidos para diferentes públicos y en diferentes horarios, nos recuerda que en este momento el énfasis es arte y cultura. Hay un par de meses donde en mayo y junio vamos a tener objetivos de desarrollo sostenible, importantísimo para nosotros, para nuestra misión del canal. Y los contenidos que se hicieron son de suficiente aliento. Hay 3 series muy poderosas allí. Entonces sabemos que durante 2 meses podemos tener ese vestido. Entonces, de 6 a 7 de la noche vamos con ese contenido. Y lo que te explicaba hace un rato del tema de los espejos, para mí es importante que esos contenidos se consoliden a través de una reemisión el mismo día. Entonces, lo que va de 6 a 7 de la noche vuelve a estar en pantalla de 9 a 10. De 9 a 10 de la noche. Son otros públicos, pero buscamos otros públicos que son los que están en ese momento conectados, pero con un contenido que sabemos que también les habla a ellos. El noticiero, que efectivamente cuando esté al aire de 7 a 8, vamos a replicarlo después entre 10 y 11 de la noche. Y Mesa Capital, que es contenido importantísimo para el canal, digamos que va a darle un sello muy, muy, muy importante al darles voz a unos periodistas que seguramente encarnan las opiniones o dan línea a nuestros espectadores sobre diferentes maneras de ver la ciudad y el país. Va a estar a las 8 de la noche, posiblemente todos los días, de lunes a domingo, y en espejo de 11 a 12 de la noche. Entonces date cuenta de que no son tantos contenidos, pero sí muy fuertes de estreno, que les hablan a las audiencias desde diferentes perspectivas. Algunos desde la opinión, otros desde las noticias, otros desde la cultura, ciudadanía y educación. Luis Carlos, lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero nos quedan muchos temas encaletados, como se dice en la jerga popular. Programación de los fines de semana, programaciones especiales que han sido un fuerte tan vigoroso en Capital, pero que pues se desplomó mucho el año pasado con el tema de la pandemia, aunque han sobrevivido transmisiones muy importantes y demás. Así que sobre ese tema te voy a invitar muy pronto a que nos cuentes qué va a pasar en la programación de los fines de semana. Perfecto. Y en las programaciones especiales, qué es lo que se está trabajando, porque sé que se está trabajando con las restricciones de pandemia en este momento. Te agradezco, Luis Carlos, muchísimo que hayas aceptado nuestra invitación. Creo que ha sido una información muy útil para quienes estamos ahí pegados siempre a Capital, esperando que nos sorprenda, que nos forme, que nos eduque, en el buen sentido de la palabra, porque la verdad es que nos educamos y aprendemos unos de otros todo el tiempo, y que nos entretengamos en un canal público como este. De acuerdo, Muchísimas Carlos, gracias por estar con nosotros, Luis Carlos.
En nuestros próximos encuentros, el defensor de audiencias invitará a directores, realizadores y productores de más franjas y programas con los cuales este medio de comunicación pública busca plasmar en su parrilla de programación su visión y su misión al servicio de la ciudadanía, la educación y la cultura. No olviden enviarnos sus comentarios, preguntas o sugerencias al correo electrónico ccapital@canalcapital.gov.co. Nos vemos el próximo sábado.